Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Averaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, averaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida, una larga, inesperada conversación. Hola audiencia querida, ¿cómo vamos? Hola Selma. Hola Silvana. Como siempre arrancamos nuestro programa Abracadabra, que cuenta con la logística de Charlie Gerbaldo, la diagramación de Manuel Padilla y la operación técnica de Nahuel Rodríguez, que nos saluda. Hola, ¿cómo están? Bien, estamos muy bien, ¿no, Selmi? Sí, muy bien. Hoy leeré 2 mensajes. Uno de Mariana Rigley de Caballito, que dice: gracias por el editorial sobre la magia de la creación, Silvana. Me encantan los cuentos truculentos como Sucia de Selma y La sombra que aleteaba que leíste de tu novela. Me inspiran los invitados. Me gusta que el programa no sale del tema creativo, que siempre hay sorpresa. Qué bueno. El segundo es de Eduardo Corrado, de San Telmo, y dice: las felicito, Silvana y Selma, la magia son ustedes. Gracias mil, Eduardo. Eso intentamos con este programa, que tenga magia. Este viernes, 21 de junio, a las 18 horas, se hará el Seminario Internacional Cibercrimen sin Fronteras, combatir la trata en la sociedad conectada. Es un seminario online. El sitio es docs.google.com y está dictado por Viviana Caminos. Qué importante escucharlo entonces. Que es la presidenta de la RAT, la Red Alto a la Trata y Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes, que estuvo con nosotras hace 2 semanas. Bueno, Osvaldo García, uno de mis alumnos de mis talleres, dice acerca del Día del Libro, que fue el 15 de junio, Bien. acá en Argentina. Un libro siempre es un medio de transporte del conocimiento y la imaginación nos lleva de paseo. Leer es revolucionario, rompe con las cadenas de mediocridad que el sistema impone cada vez más. Seamos libres, verdaderamente libres. Muy bien. Fernanda Alarcón, también participante de mis talleres de creación, escribió, entre otras cosas, la siguiente prosa. Esta vez ni siquiera voy a buscar la verdad. No quiero saberla. No la necesito. Hay cosas más importantes primero. Hay que matar el dolor de una vez por todas y para siempre.
Lo demás es negociable. Bueno, si tenés alguna novedad para decir, Selmi. Bueno, le agradecemos el texto a tu alumna, que me parece que funciona muy bien ese texto, y quería hacerte un comentario a vos y a nuestros oyentes. El sábado fui a ver el documental sobre Edith Krila, maestra de actores, cuya directora, Luciana Murujosa, nos visitó la última vez que tuvimos radio. Ella lo está dando los sábados, lo está presentando los sábados a las 16:30. Se da el documental, ella te saluda a la entrada y luego es una divina que presenta charlas sobre su propio documental y está abierta a todas las preguntas que le quieran hacer, así que fue un intercambio muy interesante. Lo está proyectando en el Centro Cultural Ítaca, en Almagro, y realmente recomiendo que vayan a verlo, no solo para los actores, sino para cualquier persona que tenga sensibilidad, porque la historia de Edith Krila es absolutamente fantástica y ha hecho con el documental una investigación acerca de su vida, pero también acerca de las formas de actuar. Así que yo me volví con muchos ingredientes para mi cerebrito. Perfecto, Selma. Además, recordemos que Edith Krila fue maestra de maestros, entre ellos de Agustina Leso, entre tantísimos otros. Sí, hay unos testimonios muy interesantes, pero también una búsqueda documental de fotografías antiguas, grabaciones de la propia voz de Eddie, bueno, una recomposición histórica, reconstrucción histórica de lo que pasó en la guerra en Alemania, bueno, imperdible. Así que recomiendo fuertemente que vayan. Tiene además una tarifa económica, lo cual no es poco en los tiempos de hoy. Vamos a ir Sí. próximamente. Anda, no te lo pierdas. Vamos entonces al corte musical y empiezo con el editorial. Dale nomás. El tema del editorial de hoy versa sobre la escritura de ficción, como corresponde, porque tenemos a un comunicador y a un escritor como invitado. Se me ocurre que hay muchos autores que podemos citar, pero uno que desarrolló el tema de la oralidad y la escritura fue Walter Ong, que además es parte de la bibliografía que compartimos en la cátedra de la Universidad Nacional de Moreno con Ariel Ides, nuestro invitado. Más allá de que Ong es un autor reconocido por sus aportes en el campo de la oralidad, tiene todo un capítulo en su obra sobre el salto cognitivo que implicó para los humanos el hecho de descubrir la escritura como modo de comunicación. Porque la escritura habilitó un desarrollo de la inteligencia humana que la oralidad por sí misma no hubiera permitido. Pensemos en todo lo que está escrito acerca de la filosofía, las ciencias, las religiones. Todo eso no hubiera sido posible. Escribimos para comunicarnos, pero también para pensar mejor. De hecho, si estamos confundidos o abrumados por algún problema de la vida cotidiana, el solo mecanismo de escribir sobre el papel y definir el problema y sus posibles soluciones causa un alivio enorme a nuestra atribulada mente. Ahora bien, en su libro Oralidad y Escritura, también afirma que la letra escrita tiene algo que ver con la muerte, porque la escritura construye una atemporalidad. Reflexionemos, por ejemplo, cómo aún podemos leer la obra de los grandes trágicos griegos a tantos siglos de distancia. Un condimento aparte es el campo de la literatura en sus variantes de ficción o non-fiction, como se denomina ese campo inaugurado por Rodolfo Walsh en nuestro país, con Operación Masacre, o con Truman Capote, norteamericano, en su conocida obra A Sangre Fría.
una crónica novelada, una novela que relata el asesinato real de la familia Clutter en el pueblo de Holcomb, en el oeste de Kansas, Estados Unidos. Este texto inició toda una serie literaria de otros textos que relatan lo real con artificios literarios y que se actualizan, por ejemplo, en la película estrenada actualmente sobre el caso Nair, con mucho éxito de audiencia por lo morboso del tema. Joven, bella, asesina a su novio y es condenada a cadena perpetua. Desde otro lugar aparente, podemos hablar de la literatura puramente ficcional, la que tiene que ver con el juego de la inteligencia sobre el futuro, la ciencia ficción, o sobre el pasado, novela histórica, o simplemente sobre el presente. Hace 1 o 2 años discutimos, Arielides, Horacio Secchi y quien habla, en un conversatorio propiciado por la Universidad de Moreno, sobre los bordes de lo real y lo ficcional. Las historias reales tienen su borde ficcional. Se me ocurre, por ejemplo, cuando corrió el rumor de que el empresario argentino Alfredo Chabrán no se había suicidado, como contaban los medios periodísticos, sino que se había escapado a otro país para no pagar con la cárcel por la muerte del fotógrafo, por la instigación a la muerte del fotógrafo Cabezas, a quien supuestamente había mandado a matar. Fue una leyenda urbana, como tantas otras, que los rumores van construyendo en nuestro país. La leyenda urbana agregaba como detalle que se había modificado la cara y que estaba viviendo en Cuba. Así como las historias reales tienen su costado ficcional, las historias ficcionales pueden convertirse en realidad, como sucede con no pocas novelas de ciencia ficción. Julio Verne pensó en su viaje de la Tierra a la Luna en 1865, muchos años antes de que fuera posible la visita del satélite. Para citar otras obras de esta literatura anticipatoria, podemos recordar 20.000 leguas de viaje submarino, del mismo autor, publicada en 1870. Los primeros submarinos totalmente eléctricos se pusieron en funcionamiento hacia 1888, 18 años después. Pero más allá de los datos históricos, cabe pensar de qué modo la literatura puede transmitir una visión de la realidad más ajustada al mundo concreto que lo que dan cuentas las notas periodísticas. Y ahora el problema pasaría por definir qué es lo literario, con lo cual nos metemos en un campo muy complejo. ¿Podemos llamar literatura a los diarios íntimos y a las autobiografías? Si contestamos que sí, no hay mejor documento sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el sufrimiento que produjo el Holocausto que leer el diario de Ana Frank o El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Es verdad que estos libros retratan el sufrimiento de una época, pero también un simple cuento puede constituir una mirada mucho más aguda sobre un aspecto de la realidad que una crónica policial. Ya hablaremos de este tema con nuestro invitado a propósito de uno de los cuentos sobre un consorcio. Para finalizar, voy a citar un libro que me intrigó con su título y que se titula El amor por la literatura en tiempos de algoritmos, de Hernán Banoli, donde presenta 11 hipótesis para dar cuenta de las respuestas. Voy a leer algunos párrafos de su libro para cumplir con el propósito de esta columna, que es, como ustedes saben, el subrayado. Hernán Banoli es investigador, editor, guionista y por encima de todas las cosas, lector. Escribe sobre literatura, política y tendencias en la revista Crisis y coordina, como no, un espacio de taller creativo. Él dice lo siguiente: desde sus inicios, la ciencia ficción se propuso problematizar las contradicciones entre la imaginación técnica y la subjetividad humana.
Sin embargo, el aumento exponencial de la velocidad en ciertas innovaciones surgidas en las últimas 3 décadas colocó a la ciencia ficción en una situación paradójica. Por un lado, podríamos decir que en la posdemocracia, la incertidumbre y la alienación han adquirido dimensiones bíblicas. De hecho, los modos de lectura de lo real parecen formateados por las distopías que otrora formulara la ciencia ficción. Por lo tanto, la ciencia ficción es hoy una de las variantes, quizás la privilegiada, del realismo. El mundo se parece mucho más a las novelas de Philip Dick que a las de León Tolstoy o a las de Honoré de Balzac. Otra parte que quería leerles y que tiene que ver con la superposición de la figura del escritor con los influencers. Dice, influencers y escritores comparten varios rasgos y son muchas veces intercambiables. La cultura literaria se orienta hacia el consumo de autores, no de libros, y mucho menos de textos. Todo escritor es su propia obra de arte bioprofesionalizada. Al parecer, la idea de texto, predicada con genuino ahínco por los chamanes de la secta literaria, era también una idea histórica, que respondía a un estadio de la imaginación técnica, mientras prefiguraba el siguiente. Y hoy por hoy, cualquier texto no inoculado por el carisma de su autor tiende a ser cada vez más intrascendente. El punto es que resulta excepcional que el escritor obra de arte viva de sus libros o de sus derechos de autor. Y acá estamos en otro tema que también vamos a charlar con Ariel. Nos vamos entonces a la primera música. Gracias. Bueno, después de este tema bellísimo de Silvio Rodríguez, te doy una canción y nos dio tantas. Voy a leer hoy en este rincón que me toca hablar sobre nuestras obras. Entre las historias de las sombras de mi novela El fenómeno Tribunales, a publicar este año, voy a leer el cuento de la sombra que le trajo desgracia al profesor Leonardo Rivara. Y se llama La que trajo desgracia. Entre proceso y condena, 7 años, poco más o menos, en esa prisión. Hecho casi una sombra. Todo él en sombra. Aterido de injusticia y desconcierto. Restaban varios años más, tal vez más de 10. En su encierro, Leonardo había llegado hasta no hablar más a solas consigo mismo. Habían acribillado a balazos su esperanza. Los únicos abogados confiables que defendían su causa, Selva y Joan, habían sido asesinados en el edificio de su estudio jurídico con una diferencia de minutos. Ellos habían comprendido y obrarían el milagro, pero terminaron yéndose con su misterio, con ese poder. Los sacaron de en medio de muchas causas que siguen clamando justicia. Él había podido relatarles la verdad y ellos se la creyeron. Sabían a qué almas creerles a pie juntillas. Se corrían rumores en esa penitenciaría y en otras de que había un hombre joven sin sombra. Se sabía que los habían mandado a matar a estos abogados desde el extranjero, de donde habían llegado unos años antes. Se desconocía exactamente el por qué y el para qué, con una diferencia de minutos, mataron a esos abogados a quemarropa. Pero se sospechan varias razones, claro. Lo concreto era que ya no estaban ni para defender su causa, ni la de los olvidados de siempre.
Un domingo a la madrugada en la Dársena Sur. Caminaba sin rumbo, un poco solo, un poco ensimismado. Veía con nitidez mi sombra recorriendo el pasto, alargándose distraídamente sobre la rambla. Arriba una luna que redundaba el río. 1 o 2 transeúntes por aquí, por allá. Y de pronto, la loca carrera de un hombre con gabán, un hombre de edad avanzada corriendo hacia el río desesperadamente. El hombre miró hacia atrás 1 o 2 veces. Vi que nadie lo perseguía. Uno de los transeúntes gritó desde lejos: «¡Ese hombre se mata!». Corrí en dirección a la rambla sin pensar, y a unos metros vi que el hombre estaba escapando de su sombra, la cual había cobrado movimientos propios. Le arrebató el revólver con el que el hombre la amenazaba y le pegó 2 tiros certeros antes de que él pudiera tirarse al río para evitar el asesinato. 2 tiros y arrojó el revólver. Un impulso fatal me hizo tomar el arma que había arrojado la sombra antes de escapar. Cuando la policía ya me había cercado, el enigmático transeúnte aceptó testificar. Todavía me pregunto quién era ese testigo, qué quería de mí. Ese único testigo, esa única condena. No había pruebas que demostraran mi inocencia. Solo los abogados defensores tenían pruebas contundentes que demostrarían la historia del hombre asesinado esa noche y las causas del crimen. Se dice que era el torturador que había matado en 1978 a Alma Catalán. Ya no quedaron rastros que probaran la inocencia de Leonardo, ni la traición que esa sombra acometió con su dueño, ni la fuga, ni su paradero. Selva y Joan se llevaron el misterio. Alguien se encargó de que así fuera. Un buen tiempo después llega su nueva defensa desde los abogados, en mi novela, y los más destacados miembros del fenómeno tribunales, también abogados, fundado en su momento por Selva y Joan. Se llama Los que vendrán. En una de las reuniones realizadas en mi casa, nos enteramos por Julieta, la secretaria de Giuliano Fratesi, de la condena que había recibido Leonardo Rivara, un vecino de su casa materna. Se habían cruzado en los primeros años. Durante toda la infancia alternaron los grupos de las escondidas y la vuelta en bici. Más adelante, Leonardo la espiaba los días jueves, cuando ella paseaba del brazo de su anciano tío ciego. Veía sus sombras, sus luces, sus almas. Cuando llegaron los bailes y las salidas de noche, Julieta cobró vuelo y casi no se vieron más. Pero el desdichado incidente del muchacho había resonado tanto en el barrio, y ella lo había seguido en los periódicos con una obsesión desacostumbrada. Le pareció imposible creerlo. El dato más relevante de su relato: en el tiempo en que los asesinaron, Selva y Joan estaban intentando defender su caso y otros semejantes. Ahora trabajábamos la posibilidad de su defensa con el abogado amigo de José, Selva y Joan, Giuliano Fratesi, un italiano nacionalizado, viudo de Alma Catalán. A través de Julieta, con una buena excusa para penetrar, nos presentamos en el penitenciario. Leonardo no recibía visitas ni hablaba con nadie. Había abandonado su voz. Por alguna razón, cuando escuchó el nombre de su vecina de la infancia, aceptó la visita. A los pocos días, Julieta llegó sola. La luz entraba por la ventana del cuarto de visitas hasta la puerta. Leonardo vio que la mujercita no hacía sombra.
Lo mismo había experimentado en esa sala cuando Selva y Joan entraban y salían. Eso lo tranquilizó más que sus infancias compartidas. Ella le contó lo que estaban haciendo Esteban, Julia, Celia y una buena parte con el fenómeno tribunales y el asunto ese de lograr justicia justa. Él le corroboró ciertas sospechas y le contó con detalle lo que lo llevó a prisión. Dijo que se había prometido no hablar más hasta no poder contar nuevamente la verdad. La sombra había matado a su dueño de 2 tiros certeros en Costanera Sur. Julieta tomó nota en su cabeza, en su alma. En su columna vertebral se llevó cuidadosamente puesta la verdad de Leonardo. Quedaron en ampliar las visitas y en que iría a verlo el abogado Giuliano Fratesi. Hasta que volvieron a verse, Julieta y Leonardo no dejaron de pensar el uno en el otro. Nuestro tercer momento de la radio, nuestra tercera columna, voy a presentar a nuestro invitado. Ariel Ides nació en Buenos Aires en 1977. Es magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Comunicación Social, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Publicó el ensayo literal La vanguardia intrigante, editorial Prometeo 2010. Y los libros de cuento No vas a ser astronauta, editorial Pánico el Pánico 2010, Luz y Fuerza, editado por el Ministerio de Cultura de la Nación 2015, y Modus Operandi, La Ría 2023. La novela La última de César Aira, editorial Pánico el Pánico de 2012. Y el libro de presentaciones apócrifas Elogio de la pérdida y otras presentaciones, editorial Interzona 2016. Bueno, Ariel, en tan corta edad, ¿cuánta producción? ¿Cómo andamos? Hola, bueno, no tan corta, ¿eh? Sí, en corta edad. Bueno, muchas gracias por la invitación, Selma, Silvana. Bueno, un placer estar con tal, ustedes. Ariel? Bueno, qué gusto encontrarte. Yo te cito fundamentalmente, o te invito a partir de la publicación el año pasado de tu último libro de cuentos que se llama Modus Operandi. ¿Querés contarnos por qué elegiste ese título, Ariel? Bueno, acá lo muestro para las Sí, cámaras. claro, para que la gente lo conozca. Bueno, siempre, en general, cuando se piensa en titular un libro de cuentos, se suele elegir es un clásico elegir alguno de los títulos de los cuentos que forman el volumen. En este caso, en particular, es un libro especial porque es, digamos, mitad antología, reúne, o es una especie de antología porque reúne cuentos que yo fui escribiendo a lo largo de 10 años, incluso un poco más, los fui publicando a lo largo de 10 años, del 2010, que publiqué mi primer libro, No vas a ser astronauta, que era un libro de cuentos, bueno, al 2020, supongamos. Y bueno, entonces ahí hay cuatro relatos que ya estaban publicados y 4 relatos que son inéditos. Y la idea era, bueno, cómo pensar el título de un libro que reúne más de una década de producción. Y relatos diversos, ¿no es cierto? De diversos estilos, de diversos temas. Y bueno, uno de los cuentos que publiqué en No vas a ser astronauta, en el primer libro, se titula Modus Operandi. Bueno, en realidad tenía otro título, y el editor, haciendo ahí una lección sobre el arte editorial, encontró dentro del texto que en un momento se mencionaba la palabra Modus Operandi y lo llevó al título. Y bueno, hablando con los editores de La Ría, nos pareció también que era una buena forma de titular un libro que reunía una especie de antología de muchos años de producir, ¿no? Bueno, una modus operandi significa modo de hacer. Y bueno, un poco eso es lo que trata de tal vez de mostrar el libro. Bien. Ariel, me encantaría saber
nosotros hablamos mucho acá de proceso creativo, es un tema muy apasionante además, ¿no? Y se lo preguntamos a todos, a directores, creadores de letras de canciones, escritores, o sea, más o menos a los pintores, a los Es fotógrafos, a verdad, todos. somos como fanáticas. La semana pasada incluso a veces se alarga muchísimo, porque en el tema de la industria de cine es una goma, además, todo el Complejo, ¿no? proceso. Pero lo que te quería preguntar era acerca de tu proceso creativo, pero ¿qué diferencia vos encontraste? Porque los que escribimos narración, como también Selma, pero además novelas, eh, sabemos que hay ciertas diferencias. ¿Cuál es el proceso creativo para vos en una novela y en un cuento? Bien, bueno, es una buena pregunta. Creo que en el cuento es más sencillo entrar y salir del proceso creativo. Con esto quiero decir, tengo 15 días de vacaciones y puedo escribir un cuento. La novela uno asume un compromiso con esa historia y con ese proceso creativo que implica, salvo que uno, digamos, sea Fogwill y pueda estar 3 días sin dormir escribiendo febrilmente, implica un tiempo, un periodo largo. Entonces, en cuanto a esa pregunta, yo creo que la diferencia principal es la cantidad de tiempo que uno tiene que estar comprometido con ese proyecto. Ahora bien, uno puede proponerse escribir un libro de cuentos y estar comprometido la misma cantidad de tiempo escribiendo un cuento detrás del otro. También puede pasar, pero si vos me preguntás por una novela y un cuento, la diferencia que encuentro, por lo menos según mi experiencia, es esa posibilidad de entrar y salir del proceso que tiene el cuento y el grado inmersivo que exige la novela y la continuidad en el tiempo, ¿no es cierto? Es muy difícil cortar el proceso creativo de una novela y tratar de retomarlo un tiempo después, ¿cierto? O yo Sí. no lo recomendaría, ¿no? Lo ideal es poder estar trabajando en ese proyecto el tiempo que sea, pero de forma continua. Creo que lo que hay también es una obsesión de fondo que es muy importante, porque, por ejemplo, Selma ha hecho diferentes tipos de libros de cuentos, en tu caso también, y por ahí responden, aunque esos cuentos son pequeñas contracciones o contracturas, uno va pariendo igual como una serie con la misma obsesión detrás. Sin embargo, creo que la novela también lo que nos hace es perseguir a esos personajes o a veces que los personajes por años nos persiguen a nosotros. No hay forma de no comprometerse, ¿no? Sí, bueno, se suele decir, o yo lo digo a veces en mis clases, que a veces se piensa, y lo decía Borges también, no como lo voy a decir yo, sino mucho mejor, pero que en el cuento el personaje está al servicio de la trama y en la novela la trama está al servicio del desarrollo del personaje, ¿no? De alguna manera el desarrollo del personaje uno podría pensar en general es lo principal en la novela, al punto de que uno termina de escribir una novela y siente que ha conocido a una serie de personas, no que ha estado ante personajes y Tiene la que novela está lograda. sacárselas a veces de encima, ¿no? Exactamente, Cuesta. totalmente, quedan ahí instaladas en la cabeza. Y en el cuento no, uno está ante generalmente lo que se queda es con la historia, con cómo está contada, bueno, eso depende de cómo uno lea, pero bueno, si uno dice, ¿qué te pareció el cuento? Bueno, te digo, era así, trataba de esto, ¿no? Y la novela, a veces no sé de qué trataba, pero tenía unos personajes, ¿no? Me quedé pensando en los personajes, me hicieron pensar qué habría hecho yo, ¿no? O sea, funciona en ese sentido con dos mecánicas narrativas muy distintas. Por más que uno piense, no, el cuento es una historia más breve, no, nada que ver, ¿no? O sea, como que... Claro. Ariel, para contradecirte un poco y hacerte enojar, Stephen King dice en su libro sobre la escritura que uno debe escribir la novela continuamente, poner el punto final y dejarla en el freezer durante 1 año. Y después volver a leerla con espíritu crítico para recortar, agrandar, aumentar, etc. Que es imposible no dejarla en el freezer porque te digo que los personajes siguen persiguiendo por un buen tiempo, ¿eh? Por supuesto, pero digamos que él lo que aconseja es
no interrumpir las etapas, pero sí dejarla después un tiempo para tener la objetividad como para corregirla, lo cual no contradice realmente Claro, lo por que eso. vos dijiste. Claro, lo que yo no recomendaría es cortar la novela en la mitad de la escritura. Ahora, por supuesto que eso estoy completamente de acuerdo con Stephen King. Es un libro hermoso mientras escribo. Sí. Ajá. Que si uno termina, y lo recomiendo muchas Sí, lo voy veces a gente lo con voy la que a hago clínica apuntar. de obra, ¿no? De hecho, a gente que dice, bueno, quiero escribir una novela. Yo digo, bueno, pensá que vas a escribirla 2 veces, como mínimo. Como O sea, vas a mínimo. escribirla y aliento mucho a tratar de avanzar en la escritura también. O sea, ese espíritu crítico, me parece perfecto lo que dice Stephen King, de aplicarlo una vez que se terminó de escribir el libro y no aplicarlo mientras escribe el libro, porque generalmente eso es contraproducente. Sí, demora el ritmo de escritura. Demora o a veces lo interrumpe o lo paraliza, porque uno empieza a juzgar lo que está haciendo en lugar de dejarse llevar. Sí, Entonces, influencia muy malamente. Siempre digo, y ya lo sabe Selma y la audiencia me ha escuchado, mi maestro Sábato decía, bueno, me decía, la escritura no debe ser, o sea, se debe entrar en puntas de pie y si se interrumpe hay que seguir macerándola. Nos van a volver a llamar esos mismos personajes, ¿no? Es casi tirano eso, pero bueno. En realidad a mí lo que me sucede con las novelas es que los tiempos académicos no me permiten seguir escribiéndola, así que la paro en el capítulo donde está, la dejo ahí guardada en la computadora y cuando tengo tiempo libre, claro, tengo que volver a leer todo lo que escribí, acordarme de cuál era la idea o no y volverla a escribir, a continuarla. Pero de todos modos, en cada relectura uno también puede llegar a ver errores, falencias, aparecen nuevas ideas, porque eso que está ahí latente en el cerebro del escritor es un argumento, o sea que se sigue desarrollando aun cuando uno no esté escribiendo en el momento. Yo quería preguntar algo que tiene que ver con el primer cuento, que es terrible, Silvana, y se Sí, llama lo leí. Carne. Lo leí, ¿Leíste? sí, Es un tremendo. cuento muy difícil por lo sangriento. Y yo te preguntaría, Ariel, ¿cuánto de influencia hay del naturalismo en este cuento? Porque parece un cuento de estos autores que buscan realmente fastidiar al lector. bien. Bueno, sí, bueno, a mí no sé si naturalismo vía directa, pero sí autores expresionistas, por decirlo así. ¿Cómo ¿no? cuál? Como Osvaldo Lamborghini. Bien. Es un autor que a mí me marcó mucho, en ese momento donde uno se está formando también como lector y como escritor, aunque uno no lo sepa. Entonces un poco a veces esa fuerza expresiva que a veces tiene que ver también con que pasen cosas terribles, pero que pasan a nivel de la ficción, por lo Por tanto. supuesto, bueno, si no sería terrible si bueno, todo por eso... suerte pasan en la ficción. Bueno, a veces me interesó trasladarlas al relato. Y después, por otra parte, digamos, me interesaba mucho, cuando yo escribí ese cuento, que no tiene por ahí que ver con el naturalismo, pero había estado haciendo la investigación para lo que fue mi tesina de grado, que después se publicó, que es el libro sobre literal, que era una revista en la que escribía también Osvaldo Lamborghini. Había estado leyendo el pop art de Oscar Mazzotta, y él ahí relata diversos happenings Sí. y diversas, ahora le llamaría performance, Sí. artísticas. Y me picó como un bichito digo, qué lindo sería ser artista y qué difícil es ser artista plástico, pero eso es lo que tiene de bueno la literatura, que puede convertirte en cualquier cosa, y entonces uno puede convertirse también en artista plástico, Sí. si se imagina un artista plástico. Hay como una mirada crítica, después hay mucho humor negro, Sí, hay sí. un poco de crítica, pero por supuesto Sí, que también, sí, también sí. hay una reconstrucción de época, ¿no? Sí, la idea era un poco eso, ¿no? Como de inventar a mí es algo que me gusta hacer, que es como hablabas antes me parecía buenísimo en tu editorial, la ficción y la realidad, que para mí son dos instancias que están completamente comunicadas, mucho más de lo que a veces uno tiende a pensar. Y bueno, un poco ese cuento, el ejercicio era inventar un artista plástico que se introdujera en la escena del arte de vanguardia argentino de los 60 y que tuviese un recorrido que se fuese poniendo cada vez, por supuesto, más extremo hasta el final, ¿no? Que el cuento aparte pasara por distintos momentos, ¿no? Que tuviese como un momento más liviano, más humorístico, si se quiere,
pero que después cada vez se pusiese un poquito más pesado, más denso, hasta el final. También me gustaba eso, que pasara por diversos climas el relato, que no... Ayer vi una foto que era un bife de carne roja, o sea, cruda, con formato de la Argentina y varios comensales tratando de cortarlo. Y me hizo acordar muchísimo a tu cuento, porque otra vez la literatura se anticipa a la realidad, ¿no? Sí, sí, claro, bueno, para la gente que nos está viendo y escuchando y no lo conoce, bueno, es un artista plástico, un artista de vanguardia que hace obra, un artista argentino que hace obra con carne, ¿no? Su materia expresiva es la carne. Y sí, igual pasó también algo muy particular con ese cuento, que es que yo lo escribí y después me enteré que había una artista plástica argentina que hacía obra con carne, Nicola Constantino, una artista rosarina, pero hace mucho que vive en Buenos Aires. Y lo supe después, que ella hacía obra con fetos de cerdos y de potrillos, y una obra también muy expresiva. Y bueno, y de hecho después terminé trabajando con ella en el guión de su documental. Ah, Una qué cosa, vueltas de la buena, vida, qué buena. pero no por el cuento fue una cosa como casual. Pero bueno, esas cosas de ficción y realidad que también se van aproximando. Hago una pregunta más, Silvana, por este tema. Es que viene a cuento de lo que estábamos hablando. Dale. El tema de ficción y realidad y sus vasos comunicantes. En cuanto a lo que vos decías, Selma, yo siempre lo sentía al revés. La creación es algo tan personal. Con respecto al tema de novelas, yo nunca me tenía que hacer tiempo fuera de lo académico para escribir algo, porque verdaderamente cuando se imponían esos personajes, era ficción ir a trabajar y dar clase para mí. Para mí era volver a encontrarme con ellos y si no, sentirme arrebatada en medio del subte o en la ida o en medio de un recreo, irme al baño para hacer una anotación de algo que yo sentía que era clave, ¿no? Con respecto a eso, después entonces te voy a hacer una pregunta para no cortar a Selma, pero que tiene que ver con esto de la ficción-realidad, que es muy flexible. Ahora volvemos sobre ese tema porque yo también tengo otra pregunta sobre eso, pero quería contarle a nuestra audiencia, también a vos, Silvana, que durante mucho tiempo trabajamos en la cátedra del cuento del matadero. Y entonces cuando yo leí este texto me hizo acordar mucho al Matadero de Echeverría, porque tiene ese impacto del cuerpo en aquel momento como puesto en el potro y desmembrado, digamos, y acá, bueno, toda esta reflexión sobre la carne donde el humano parece un animal. Y entonces, bueno, me hizo pensar si no habías tomado algunas cuestiones del Matadero de Echeverría. Sí, por supuesto. Sí, que es como que también si uno se pone a pensar, la literatura argentina, o sea, un poco la voluntad de David Viñas, la literatura argentina empieza con una violación, pero también la literatura argentina empieza en una carnicería prácticamente, ¿no? Empieza en un matadero. Entonces ahí ya hay un vínculo muy fuerte también entre literatura entre la literatura argentina y la carne y lo simbólico, por supuesto, que tiene la carne en Argentina también, Seguro. ¿no? Entonces, bueno, y eso que Josefina Ludmer llamaba desde el matadero en adelante la fiesta del monstruo, ¿no? Ella tenía como un artículo muy bueno donde pensaba que esa fiesta del monstruo se iba dando de distintas maneras, que eran como reescrituras del matadero, a lo largo de la historia de la literatura argentina, pasando por el cuento que escribieron Borges y Bioy Casares, que se llama La fiesta del monstruo justamente, bueno, el niño proletario, por ejemplo, de Osvaldo Lamborghini, ¿no? Esos relatos turbulentos, y después incluso Rodolfo Walsh escribió una crónica sobre el barrio de Mataderos que le puso el matadero, ¿no? O sea, es como, bueno, como en toda tradición literaria, un regreso a los orígenes, y en ese sentido, bueno, no quiero que suene vanidoso, pero bueno, uno piensa un poco, bueno, voy a escribir mi propia fiesta del monstruo, o voy a intentarlo hacer de alguna manera, y bueno, retomando un poco ese tópico. Sí. Y que siempre estamos en la intertextualidad, ¿no es cierto? Aun cuando no sea explícita, siempre terminamos dialogando con aquellos autores que leímos. Silvana, te cedo la palabra. Sí, no hay, siguiendo a Selma, no hay originalidad, ¿no? No existe realmente, pero sí existe
porque hay 4, 5, 6 temas, el qué es más o menos siempre el mismo hace muchos siglos, pero sí nos diferencia, como decía Croce, el estilo es el hombre. Yo creo un poco en eso, creo que el cómo es lo que nos diferencia en esa alma que deja ese sello, ¿no? ¿Cómo, cómo vos vivís esto de la ficción con respecto justamente a tu vida y a tu alma, ¿no? Había algo que alguna vez me dijo Ernesto también, Sábato, que es que cuando yo mirara para atrás y viera mi obra en algún momento, iba a saber exactamente dónde había estado mi alma en ese tiempo, que había detrás de esos personajes y de esa ficción que había ideado, hasta detrás de un ensayo que uno puede escribir, porque tiene que ver con la pasión y la obsesión también. ¿Qué pensás vos de esto? Describe un poco de la existencia del alma. Te diría dónde estaba mi pensamiento, por ahí. Sí, lo que vos En consideres. en el momento en el que escribí lo que escribí y, y tal vez esto me hace pensar un poco en quién era en ese momento también. No lo Claro. veo como una unidad de que uno es una única persona absoluta, siempre la misma a lo largo del tiempo, ¿no? Soy un poco más heracliteano en ese sentido, y entonces lo que me hace es pensar en quién era cuando escribí eso y qué me pasaba. Me recuerda un poco eso, ¿no? ¿Quién era y qué me pasaba y en qué pensaba y qué obsesiones tenía cuando escribí cada texto que escribí y que publiqué, ¿no? O no publiqué, pero lo escribí también. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, creo que en ese sentido es justamente heracleano el planteo, ¿no? Porque, digamos, de una manera u otra, mirando para atrás, lo que uno ve es versiones de cosas, por lo menos en lo que yo pienso de mi primera novela, no me identifico ya con esa persona que escribió eso, ¿no? Este, pero, pero sí, me parece que has pasado ya unos cuantos años De y, vida, sí. de vida, pero y también de escritura. Sí. ¿Qué idea eh, te propone a vos una ficción corta, por ejemplo, como la primera etapa de cuentos? ¿Por qué hiciste cuentos? ¿Tenés alguna, alguna idea de qué es lo que a vos te inspiraba para hacer cuentos, o sea, relatos cortos? No lo pienso tanto en términos de formato, sino en términos de ideas. A mí me motiva mucho me motiva mucho las ideas. Entonces, de pronto, cuando tengo una idea que me impulsa a escribir, por ahí es pensar en qué encaja mejor esa idea, si encaja mejor en el formato de un cuento o encaja mejor en el formato de una novela. Y por ahí empiezo a escribir y no sé si se va a convertir en un cuento o en una novela y bueno, lo dejo correr y después eso, bueno, se transforma en un cuento o se transforma en una novela. O en un híbrido, tal vez, ¿no? De un libro que reúne, como no sé, como Elogio de la Pérdida, que es un libro que reúne presentaciones, pero que todas están hechas por el mismo presentador. Uno puede decir, bueno, si se quiere ahí, alguien puede llamarlo, como dijo Mario Lebrero, ¿no? Cualquier cosa que pongamos entre una tapa y una contratapa podemos llamarlo novela. Entonces, uno puede decir, bueno, ahí también quien quiera puede leer una novela. Borges leía una novela del Martín Fierro. Es decir, la novela también decir esto es una novela es una operación de lectura, no solamente una afirmación personal de que esta es mi novela. Así que lo pienso más como, bueno, como el desarrollo o el desenvolvimiento de una idea que me gusta ver hacia dónde me lleva y después si me lleva hacia el cuento, será cuento y si me lleva hacia la novela, será novela. A mí me parece como crítica literaria, poniéndome en el lugar de crítica literaria yo, que Ariel tiene un gran componente lúdico en la escritura. Él en realidad, a mi modo de ver, su mayor virtud, por supuesto que escribe bien y que sus cuentos son muy interesantes, pero su mayor virtud es poder jugar con la literatura como un artificio, jugar con el lenguaje
Y jugar también a veces, pienso yo, con el desdoblamiento del narrador. Mientras que el narrador va presentando los hechos con un tono dramático, hay otra voz enunciadora, digámoslo correctamente, que se está mofando terriblemente de esa voz que suena trágico. Entonces yo creo que hay muchísimo de juego. ¿Es así, Ariel? ¿Es una buena lectura? Es muy interesante, no sé, es muy difícil realmente pensar críticamente lo que uno escribe, pero te diría que no estoy en desacuerdo, por decirlo con una Bueno, alítote. ya es bastante, ya es bastante. Y respecto del cuento Una tragedia argentina, que es uno de los que a mí más me gustaron, porque esto de tanta sangre me causa impresión. Y ahora cuando lo releí como a la ligera para no impregnarme de este color rojo. Te quería preguntar, porque acá sí hay una coincidencia muy grande entre ficción y realidad. Se trata de un balcón que se derrumba y que mata a una mujer con su niño. Y Empieza con sangre, pero después empieza con sangre, pero no, empieza con muerte, pero no hay sangre. Entonces, para mí es mucho más púdico sería, sí. ¿No? El otro es impúdico. Bien. Dice, el 22 de agosto de 2018, Florencia Becker sacó a pasear a Augusto Mateo Fritz Becker, su primer hijo. Bien. Era una mañana soleada y el plan de Florencia era dar unas vueltas por el barrio y aprovechar la breve excursión para sacar plata del cajero y hacer unas compras. Es un lenguaje totalmente ameno, sencillo, algo que también relata una acción que hacemos todos los días, así que me pareció, bueno, una entrada genial. Y yo te iba a preguntar si en este caso lo sacaste de alguna noticia periodística o simplemente lo inventaste porque se han caído tantos balcones en Buenos Aires. Hace 3 días. Todo el tiempo sucede esto y hay unas muertes terribles. Y digamos, es un hecho frecuente, pero aquí está narrado como ficción, ¿no? Y podía haber sido perfectamente una crónica periodística, de la cual, por supuesto, también Ariel podría ser el autor. ¿Tomaste algún dato en particular o lo inventaste en función de qué? Bueno, ahora ya puedo decirlo porque no vivo más en el edificio. En realidad, toda la cuestión del accidente y eso es completamente ficticio, ¿no? No sucedió. Sí hay un sustrato de acontecimientos que sucedieron, porque real, si ahora digo real o ficción, entro en la misma dicotomía que nos interesa un poco discutir. Sí, hubo acontecimientos, este acontecimiento de una especie de rebelión de los propietarios e inquilinos de un edificio contra un administrador que viene a proponer una serie de obras monumentales de refacción que implican un aumento exorbitante en las expensas. Bueno, un poco lo que cuenta el relato y algunos de sus personajes principales están inspirados libremente en un acontecimiento, digamos, que tuvo esas características en un edificio donde yo alquilaba un departamento, que era como un estudio donde escribía y preparaba mis clases. Pero bueno, por supuesto que realmente cuando sucedió, bueno, hablábamos un poco de las cosas que nos pueden disparar a escribir, y realmente a veces lo que nos sucede a veces es tan disparatado que ya viene con la forma de la ficción. Entonces yo, digamos, cuando tuvo una asamblea general donde se echó abajo este plan de obra y esa situación fue tan graciosa y tan inverosímil que hasta que dije, bueno, qué difícil sería llevar esto a la ficción y que parezca verosímil, porque la realidad a veces es más inverosímil que la ficción. Totalmente. Entonces, pero bueno, eso fue un poco lo que me disparó y dije, bueno, en ese caso, que no suelo tomar hechos reales, ¿no? Hechos que suceden en la realidad para escribir, pero en ese caso me generó como el deseo de llevarlo a un relato. Y bueno, y después, por supuesto, me dejé llevar por la invención y hay un montón de cosas. Yo te diría que el mecanismo o el recurso expresivo es la hipérbole, ¿no? Sí. Y hace muy poco, después de leer tu cuento, leí una novela de una española que fue premiado, que toma un hecho real de que se cae, se incendia un edificio donde mueren varias personas,
toma esa crónica periodística y convierte en una novela y gana un premio con esa novela. Muy, muy similar a esto. Entonces, bueno, toda sospecha de que esto tiene algo de realidad queda en la imaginación de nuestros oyentes. Pero, sí, totalmente. como decía Gabriel García Márquez, basta vivir en Latinoamérica para que todo aquello que parezca inverosímil suceda, ¿no? Sí, claro. Y digamos, Sí. esto de que el consorcio no quiere gastar para reparar los daños que tienen los balcones está sucediendo hoy día en la calle, en todos nuestros edificios, dado el aumento de las expensas y el empobrecimiento de la población. Así que otra vez tu texto, bueno, esperemos que no, pero probablemente será profético, ¿no? Bien, en otros cuentos, en cambio, te dispara más la imaginación. Por ejemplo, estaba pensando en Breakpoint, en Exhumación, pero creo que el más imaginativo es OnlyFans. Contanos un poquito acerca de eso. Porque hay cuentos que parecen la antítesis del anterior. Sí, bueno, un poco la idea también es, dado que es como una antología, que el lector tenga un recorrido, que no sepa con qué se va a encontrar, ¿no? O sea, que, Bien, bueno, sorprender al lector. Sorprender al lector, sí. Que los cuentos no se parezcan entre sí, y que cada uno, digamos, tenga un desarrollo, una línea argumental, un tratamiento de los personajes diferente. Eh, eh, y bueno, no, OnlyFans, bueno, también, tal vez sea el cuento más, que más hable de algo que sucede, bueno, junto por ahí con el cuento del consorcio, pero bueno, también es como llevar a la imaginación una serie de situaciones, digamos, inverosímiles, pero de alguna manera verosímiles en la realidad argentina. También habla un poco de eso, ¿no? De cierto estado bastante extraño, ¿no? Del ser nacional. Eso, bueno, Daniel Mundo, un amigo que presentó el libro, dijo, bueno, el tema del libro es el ser nacional. Todo el tiempo se está hablando de lo que significa ser argentino, que es casi como algo imposible ¿no? No te lo puedo explicar porque no lo entenderías, ¿no? Eso. Entonces, bueno, por eso vamos a producirlo en forma de ficción. Entonces, por ahí es imaginar un poco eso, ¿no? Que, bueno, es un docente. Ahí también tomo alguna cuestión de experiencia personal, pero más que nada por conocer el terreno, por saber, digamos, conocer un poco, en el sentido de escribir sobre lo que se conoce, ¿no? De cómo funciona el mundo de la docencia universitaria. Bueno, un docente que parece acusado por y el docente en su defensa, bueno, dice, no llegaba a fin de mes, me tuve que armar un OnlyFans y bueno, y empezar a trabajar de eso. Y bueno. Muy bien. Creo que, Ariel, vos habías traído algunos párrafos para leernos. ¿Alguna cosita para leernos? ¿Sería buena idea? Sí, sería bárbaro. Quería decir que justo OnlyFans fue uno de los temas de los que trató Viviana Caminos, Sí. la presidenta de la Red Alto al Tráfico y Trata, porque está dando un seminario justamente, y lo va a dar también fuera del país, en Estados Unidos, con respecto a ese sitio. A algo que están investigando en ese sitio que está rozando la frontera. No hay jurisprudencia sobre eso. Claro. Ella está en esa brecha de los casos que se dan de nuevos sitios y nuevas cosas, en donde la frontera es muy delgada con respecto a la trata y al tráfico de personas. Sí, tengo entendido, la verdad que ni tengo OnlyFans, ni visité nunca alguna vez OnlyFans. Tengo entendido que es voluntario, que las personas se abren su propia cuenta y que, digamos, producen su contenido, Claro. su propio contenido. Parece Lo cual que tampoco, o sea, que decir, como de alguna manera el capitalismo nos obliga a prostituirnos para poder llegar a fin de mes, ya literalmente, no solo simbólicamente. Pero bueno, digo, no desconozco y de hecho tenía otro nombre cuando lo escribí, imaginé que existiría una plataforma donde la gente se convertía, o sea, que es casi natural, es casi lo que nos proponen todo el tiempo, ¿no? De convertirnos en nuestro propio producto, bueno, directamente que lo hacía para subir contenido erótico, y después me enteré que existía una plataforma. Sí, También y lo acoto justamente por eso, porque fue como profético ese relato tuyo.
pero en este momento está Mirá. ocurriendo ya, hay casos bastante más difíciles. Sí. Claro, sobre todo cuando hablamos de captación, ¿no? De Exacto, lo de jóvenes. reclutación. De reclutación. De todos modos, es cada vez más frecuente que algunos jóvenes vivan económicamente de postear. Y yo he tenido experiencias con alumnos en la universidad que me dijeron que su fuente de dinero era postear desnudos pornos en las redes y que gracias a eso podían costearse la universidad. Así que bueno, en ese momento quedé sorprendida, parecía que todos sabían de qué hablaban, yo no estaba muy al tanto, pero dije, bueno, entre adultos, si vos tenés algo para vender y lo querés vender libremente y los demás lo quieren comprar, yo no tengo nada que decir y promociono la materia. Es que Porque además escribía muy bien. Creo que en estas asociaciones lo que se trata de ver son los casos en donde hay captación Por de supuesto. ciertas Sí, sí, por personas supuesto, sí, sí. Por y supuesto. ya es un hecho No, que... es un Delictivo. delito, sí. Obviamente. Muy bien, entonces nos ibas a leer algo que trajiste, Ariel. Sí, bueno, yo les diría que lo que ustedes quieran, digamos, hablaron mucho del libro, ¿qué les gustaría escuchar? A mí sin me duda el gustaría que vos comienzo. leyeras algo del otro libro, del elogio Sí, de las yo presentaciones, iba a porque pedirlo, son sí. absolutamente delirantes. Te Bueno. cuento que Y yo... después voy a hacer una pregunta Bueno, acerca de ese son libro. delirantes, ¿eh? Las presentaciones del libro son delirantes. Hay una de algo chino. Bueno, eso es magnífico, lee un poco de eso. Que Bueno. además de tener humor, este hombre trabaja en las presentaciones de libros, ¿no es cierto? Contá hombre cuál soy es la yo? idea. No, No, el este hombre del personaje. personaje. Supongo que vos tenés otras entradas. Sí, Otras. presenté muchos libros, nunca cobré por presentar un libro. Por eso. Lo hice siempre por un acto de Por cariño. amor al arte. Por amor al arte, pero bueno, viste, lo que uno hace, siempre todo lo que das vuelve. En un momento había presentado muchos libros y se me ocurrió en esto de pensar que no hay en la literatura. Hay toda una literatura de lo apócrifo, ¿no? Sí. Los libros de Borges, las vidas imaginarias de Marcel Schwab, Historia Universal de la Infamia, bueno, la sinagoga de los iconoclastas de Wilcock. Bueno, la literatura nazi en América Latina, de Roberto Bolaño. En esa serie lo que se me ocurrió es que no existía ningún libro sobre presentaciones de libros apócrifos. Entonces, bueno, así fue como surgió un poco la génesis de este libro, que son 12 presentaciones de libros que no existen. Que después de leerlo te queda la duda de si existen o no. Vos me has comentado que algún lector te ha preguntado sobre la existencia de estos libros. No solo me han preguntado, sino que muchos se han frustrado al buscar en la web, diciéndome después, Quizá pero tendríamos que escribirlo. busqué en la web y no encontré al autor, no encontré el libro, o a medida que iban avanzando la lectura se iban dando cuenta que no existían, y eso es lo mejor que puede pasar, me parece, cuando uno trabaja con el apócrifo, porque justamente el apócrifo es un poco de intentar burlar esa supuesta frontera entre la ficción y la realidad. Es maravilloso, ¿no? Y lo cuenta siempre Borges cuando él hacía esas mezclas de gente conocida, gente famosa dentro de lo literario y gente que inventaba él y siempre Con le citas, preguntaban ¿no? por Citas esas apócrifas, sí. Totalmente. Léete alguna Bueno, de ellas. leo la presentación. Entonces volvé a leer el título de la obra editorial. Eso mostrar. Elogio de la pérdida y otras presentaciones de Editorial Interzona. Bueno, leo la primera presentación, que se titula Poemas Argentinos, de Leslie Ho. ¿Cómo reconocer a un poeta? Hoy siento la necesidad de hacer esta pregunta. Repito, ¿cómo reconocemos a un poeta? Arrojo la pregunta al vacío con la secreta esperanza de que alguien en este auditorio se ponga de pie y me devuelva una esclarecedora teoría al respecto. Que nos hable de un brillo en los ojos o de una opacidad en la mirada, que prescriba un ligero temblor de pies, de manos, que señale una distracción crónica, que describa una sinfonía de sutiles tics nerviosos o que, sin más, invoque la telepatía entre un poeta y otro, como las hormigas que reconocen a las de su misma especie y clase a través de las feromonas que intercambian al rozar sus antenas. Quiero saber si hoy, en este auditorio del Bajo Belgrano, estamos en presencia de un milagro o de una ley de atracción tan precisa que reúne a los poetas como a las gotas de aceite sobre una emulsión. Lamento profundamente que el hombre que ocupa el centro de esta mesa y que es la causa de que hoy estemos todos acá no entienda casi nada de lo que estoy diciendo
y que, si no fuera por la traducción simultánea, no captaría de mi discurso más que términos aislados. Este hombre, con ese pantalón de vestir negro y esa camisa de seda amarilla que parecen quedarle varios talles grandes a su cuerpo enjuto, se llama Leslie Ho y es un poeta, y ese nombre suyo ya puede, por derecho propio, pasar a ocupar un lugar en una lista en la que sobresalen Ulrico Schmid, Charles Darwin, Paul Grusac, Guillermo Enrique Hudson, Vítor Gombrowicz y Bruce Chatwin, entre los que se me vienen ahora a la cabeza. La de aquellos que han visto con ojos extranjeros nuestra patria y nos la han devuelto bajo una mirada nueva, luminosa, ajena y enriquecida, una mirada reveladora sobre nosotros mismos y el país que habitamos. Pero 6 meses atrás no sabíamos nada de esto ni de la rica historia de Leslie Ho, que nació en 1965 en la provincia de Fujian, al sudeste de China, que viajó a Beijing en los años 80 para seguir sus estudios universitarios y se sumergió en el estimulante espíritu de reforma que vivía la ciudad y que terminaría trágicamente con la masacre de Tiananmen, que se inició a la poesía con un maestro de lujo, Duo Duo, uno de los poetas contemporáneos más importantes de China, que participó de la gran exhibición poética en 1986 como miembro del grupo de poesía del Estado de Ánimo, del cual él era el único integrante, que fue parte de la corriente conocida como Grupo de los Poetas Oscuros, Menglong Shiren, aunque luego abjuró de esa estética para adoptar un estilo más llano y coloquial, que dictó clases de filosofía en la Universidad de Beijing hasta que, 5 años atrás, accedió a páginas web prohibidas por el gobierno a través de un cortafuegos que creyó confiable, pero que en realidad había sido diseñado por el mismo gobierno como una trampa para disidentes, que abrió un blog en el que incluyó algunas opiniones desfavorables al régimen, que fue descubierto y, frase que desde la caída del muro casi no pronunciamos, cayó en desgracia, que estuvo un tiempo en la cárcel y al salir había perdido su cargo en la universidad y la posibilidad de conseguir otro trabajo, que se vio obligado a abandonar el país y aceptar la oferta que le ofrecían unos parientes lejanos de su madre que se habían instalado hacía unos años al otro lado del mundo en un país remoto, el nuestro, claro. Creo que ahora tenés que escribir los poemas de este hombre, porque la verdad es que tiene una historia de vida apabullante. Hay algunos poemas de este autor que están aparte desde el chino, o sea, están en chino Muy y bien. en castellano. Muy bien. Lo cual, bueno, esto de construir, que es una pavada, que es poner el poema en castellano y hacerlo traducir al chino en Google, pero que genera este efecto de verosimilitud, ¿no? Si veo los caracteres chinos, tiene que existir este tipo. Exactamente. Sí. Bueno, es apabullante, pero además lindísima la historia de la biografía, ¿no? De por qué termina. Y creo que tenés otro que tiene que ver con un supermercado, ¿no? Hay uno. Es este. Sí. Que continúa. Continúa. Claro. Sí, porque el presentador va a comprar al supermercado y entonces ve que el tipo anota cosas y un día le dice que escribe poemas y le pasa el papel de estraza, le pasa los poemas. Así. Muy bien. Bueno, fascinante. Tremendo. Por eso te decía que Ariel tiene como escritor mucho de juego, ¿no? De la parte lúdica, y me parece que le va muy bien ese tono. Sí, yo creo que una de las cosas uno de los libros que más me impactaron sobre Cortázar fue Revelaciones de un cronopio, que su amigo, el periodista González Bermejo, le hace, y es un libro maravilloso. Y en un momento le pregunta justamente a Cortázar acerca de la relación con lo lúdico, ¿no? Y él decía que realmente se sentía un niño cuando estaba escribiendo, pero que para él escribir y el arte era un juego muy serio, como cuando realmente somos niños, y daba el ejemplo de que, bueno, si yo era Batman, no podía nadie venir a decirme al rato que fuera Robin. A ver, no había ninguna seriedad en eso. Y creo que tiene que ver con lo que vos hablabas también acerca del compromiso, porque se tiene muy como separado el compromiso y el juego, y eso no tiene nada que ver con la ficción. Totalmente, sí, es tal cual, ¿no? La creación artística es eso, es un juego serio, ¿no? Creo que también estamos en el ámbito del teatro. Es imposible actuar un personaje si uno no lo hace desde el juego. Bueno. Y creo que no hay, a propósito de que estoy leyendo a Eddie, no hay, dice La palabra en acción, es su libro,
escrito por su biógrafa, y no hay posibilidad de subirse a un escenario, disfrazarse con ropa de otro, hablar como si fuera un otro, si no es desde el juego. O sea. Pero el juego es el modelo de comportamiento, esto ya viene de los juegos del lenguaje, no me quiero poner intelectualoso, pero de de los los juegos del filósofos lenguaje de de Wittgenstein o Wittgenstein. del interaccionismo simbólico de Erving Goffman, que uno asume un papel en la vida que lo hace como si fuera un juego. Bueno, ahora juego a que soy médico y te voy a curar, ahora juego a que soy abogado y te explico la ley, ahora juego a que soy docente y te doy la clase. Y es decir, eso se origina en juguemos a qué, ¿no? Yo soy este y vos sos aquel, y uno asume así un rol en la vida social, pero también un poco tiene ese trasfondo, ¿no? Que todo Sí, eso está sostenido sobre reglas del juego. Si dejamos de creer en esas reglas, todo se desbarata. A veces la literatura juega un poco con eso también, ¿no? Con esa tramoya que hay detrás de la supuesta seriedad de la vida adulta, que en realidad no es tal, ¿no? Es un juguemos a qué. El teatro de la vida, ¿no? Como decía Shakespeare. A veces igual con esto también reflexionamos acerca de por qué el arte, sobre todo en las épocas de mayor tiranía, se persiguió, ¿no? Se persiguió tanto al arte y sobre todo al teatro, que como dijo alguna vez Miguel Ángel Solá, se lo cercenaba y se lo Sí, se lo censuraba censuró. porque decía, ¿no? Y creo que sí, que la literatura de una manera u otra denuncia no por la palabra del arte en sí, sino porque la realidad por ahí es asquerosa. Bueno, el arte te muestra que otra realidad es posible. Por eso a veces el arte es peligroso, porque te demuestra la posibilidad de la existencia de otra realidad. Y no le gusta nada que juguemos al sistema. Seguro. Por ejemplo, en el cuento Zafiro hay un juego interesante. Sí. A ver. En Zafiro sucede lo que se supone no debe existir, que es el amor. Es un hotel de citas. ¿Cómo te inspiraste para hacer este cuento, Ariel? Es muy divertido este cuento. Sí. Bueno, un Que poco... tiene su condimento dramático, ¿no? Sí. Un poco de trabajo de campo. Bueno, la juventud. bueno. No indaguemos por ese lado. Sí. Y una cosa que me llamaba la atención de los albergues transitorios, que aparte son una institución muy porteña, porque no existen en otras Y dicen otros países. que van dejando de existir. Y van ¿no? dejando de existir, sí, cada vez a sí, partir de la libertad sexual. La libertad sexual, y cambio de que costumbres. las familias aceptan que los novios pernocten en sus propias Totalmente, ¿no? casas. Porque la juventud, digamos, es uno de los principales consumidores. O lo era. Yo creo que ahora ya no lo es. Por eso, hablamos bueno. de un par de décadas atrás. Y una cosa que me llamaba la atención es que las personas que atendían estaban detrás de una especie de vidrio polarizado y nunca se les veía las caras. Totalmente. ¿no? Y entonces ahí surgió como ese chispazo que es una premisa que fue pensar, ¿no? Como dice Ray Bradbury, la literatura está hecha del como si, ¿no? De qué pasaría si. ¿Qué pasaría si esa persona que está detrás del vidrio se enamorase de una clienta, ¿no? Tuviera sentimientos, por empezar. Sí, de pronto se sintiera atraído por una clienta y si después la conociera en otro ámbito. Y bueno, y a partir de ahí empecé a jugar con las posibilidades que eso me daba, ¿no? Es decir, que apareciera el novio de esta chica, que el tipo por supuesto odia, con otra mujer, yendo al mismo hotel alojamiento, y que él quisiera que ella se enterara, y cómo se lo da a saber, y bueno, y así empezó. Podríamos armar una telenovela con ese tiene cuento. Tiene algo de juego, guión, ¿no? de Del amor guión. adolescente también, hay un juego ahí, ¿no? Del amor a los 20 años, pensaba, por ahí en esa época estaba en esa época estaba... Me gustaban mucho las películas de Truffaut, esa cosa que tiene del amor juvenil, del personaje un poco así Antoine Donnel, ¿no? Como medio antihéroe, medio despelotado. Bueno, pensaba un poco en esas cosas. Sí, porque además este personaje está en primera persona y dice, en esa época yo me encontraba cursando el tercer año de la carrera de letras en la UBA. O sea, un personaje muy cercano a la persona del autor, digamos. Me pareció muy interesante
esta pasión que tiene el personaje, que no debería hablar y no debería comprometerse con lo que ve, pero me hace también acordar, y acá otra vez volvemos al tema de la realidad y la ficción, cuántas veces uno ha leído que en localidades del interior han reconocido el auto de fulano y ese fulano justamente no estaba con su esposa o ella no estaba con su esposo, es indiferente, y se ha tejido todo un correveidile acerca de esta situación que se ha dado, bueno, hasta con personajes que fueron presidentes, ¿no? O presidenciables. O el mito también de que se espiaba en los hoteles de alojamiento, que mucho tiempo después... Bueno, que esto también ocurrió, ¿no? No nos acordemos del juez Ollarvide, Sí, bueno, una larga historia el espionaje. acerca del espionaje y cómo le cobraban por lo que filmaban. O sea, esto también existió. Por eso digo, me ha causado mucha gracia porque de alguna forma el cuento es bastante ingenuo, ¿no es cierto? O sea, o tiene una frescura juvenil. Juega con un poco con ese personaje, digamos, juvenil y con esa especie de inocencia juvenil, de amor juvenil también, ¿no? Medio casi adolescente. Y a partir de ahí, bueno, con toda una trama, ¿no? Con giros que tienen algo medio de vodevil, ¿no? Sí. Además yo digo de telenovela porque podría ser de entradas y de salidas de los personajes. Hasta se podría hacer una obra de teatro, ¿no? Que funcionaría muy bien, porque tiene mucho movimiento. Claro. A ver, de la mirada del otro, o sea, lo que el otro mira, ¿no es cierto? Es un cuento escópico, sí. Exactamente. Una cuestión de está muy trabajado sobre la mirada. Sobre la mirada podría ir muy bien a cine, muy bien a teatro, porque en realidad es lo que el otro ve de lo que ve, lo que siente y no puede decir. Hay como algunos tópicos ahí que pese a la liviandad del argumento, porque digamos es sobre todo causa comicidad, sin embargo para el personaje es un drama. Y me parece que hay una muy buena introspección del personaje en este tema de tener que trabajar mirando la vida de los otros, ¿no? Que no es un tema menor, así que es súper interesante. Sí, no solo la vida, sino el momento en que los otros, sí. Un momento particular de la vida de los otros. Particulares de la vida que son sus consumos sexuales. Sí. ¿No? Bueno, muy, muy interesante. Y muy cinematográfico sobre todo, ¿no? Más que de teatro, me parece que da por el juego de tiempos también. También podría hacerse en teatro adaptado, Silvana, y sería una flor de comedia. Están los derechos a disposición, tanto directores de teatro, de cine. Muy buena idea. Cuando tengamos tiempo, haremos una coautoría y lo generamos. Muy bien. Tenemos poquitos minutos ya. Silvana, vos habías traído algo que querías decir o querías leer antes de despedirnos de Ariel, porque estamos a muy pocos minutos ya de terminar. Mira, yo voy a decir rápidamente en este último rincón que tiene que ver con el tema de la escritura. Yo traje a Jean-Paul Sartre hoy porque literatura y arte, la literatura y la creación, pero tomé las palabras que sabes que amo, Selma, que tienen esa parte de leer y esa de escribir, en donde él descubre nuevamente que es escritor. Cuando él a los 7 años escribía sus novelas de aventura y las enterraba en la playa, y él cuando recupera eso dice, lo que entonces me venía a la pluma era yo mismo. Como escritor conocí todas las tentaciones del poder. Era inofensivo y me volví malo cuando era chico. ¿Qué me impedía reventar los ojos de Daisy? Muerto de miedo me contestaba, nada. Y se los reventaba como habría arrancado las alas a una mosca. Escribí latiéndome el corazón. Daisy se pasó la mano por los ojos. Se había vuelto ciega. Y me quedé azorado, con la pluma en el aire. Había producido en el absoluto un pequeño acontecimiento que me comprometía deliciosamente. Yo no era verdaderamente sádico. Mi alegría perversa se cambiaba enseguida en pánico, anulaba todos mis decretos, los llenaba de correcciones para que se volviesen indescifrables. La muchacha recobraba la vista, o más bien nunca la había perdido. El mundo escrito me inquietaba, me decía,
todo puede ocurrir, y quería decir, puedo imaginarlo todo, que es un poco lo que planteabas hace un rato. Sí, el mundo de la libertad, ¿no? El La mundo- libertad narrativa de poder imaginar y Exactamente. plasmar hechos que, por supuesto, en la vida real uno no compartiría, ¿no? Ni la ética ni el Exactamente. comportamiento. Y lo último es casi al final del libro, en donde se reconoce como escritor y dice, me he vuelto otra vez el viajero sin boleto que era a los 7 años. Sigo escribiendo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es mi costumbre y además es mi oficio. Durante mucho tiempo tomé la pluma como una espada. Ahora conozco nuestra impotencia. No importa. Haré libros, hacen falta, aún así sirven. La cultura no salva a nada ni a nadie, y nada la justifica, pero es un producto del ser humano. El hombre se proyecta en ella, se reconoce, se le ofrece su imagen a este espejo crítico. Podemos deshacernos de una neurosis, pero no curarnos de nosotros mismos. Lo que me gusta de mi locura es que me ha protegido desde el primer día, y quería que cierres entonces con Pero, alguna... ¿por qué no decís de qué libro estás leyendo esos textos? Sí, ya dije las palabras de Ah, Jean-Paul Sartre. Se me perdieron No, tranqui. no lo escuché. Ariel, te toca el cierre de nuestro Qué difícil, programa. después de Sartre. No, es para inspirarnos, claro. Después de Sartre, ¿qué decir? ¿Qué decir? No, suscribo completamente, ¿no? Esto de que la literatura, de escribir, es viajar sin boleto, ¿no? Eso me quedó resonando. También creo que es tu pasión, Con lo que sale el ¿no? boleto también, ¿no? Creo que es tu pasión, porque si bien vos haces investigación, haces docencia, creo que si vos tuvieras que inclinarte por alguna de las cosas, lo harías por la escritura, ¿es así? Sin duda, sí. Bueno, pero disfruto todo lo que hago también. Bien. Disfruto todo lo que hago al mismo tiempo. Sí, Bien, sí. bien. Bueno, yo sé que cuando se lo conmina a investigaciones científicas me dicen no tengo tiempo porque estoy escribiendo. Así que dudo de la franqueza de ciertas declaraciones. Pero en fin, como es nuestro invitado, no lo vamos a retar. Un gusto enorme haberte tenido, Ariel, acá en el programa. Y bueno, y esperemos que en otro momento se repita. Bueno, muchas gracias, Selma Silvana. Fue realmente un placer estar hoy con ustedes. Gracias, Muy igual bien. para vos, y fue un gran placer. Tratemos de seguir jugando, aunque el sistema que nos impone sea mediocre y nos quiera imponer mediocridad. Juguemos, queridas oyentes y oyentas, será hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Quién de tu vida borrará mi recuerdo y te hará olvidar este amor hecho de sangre y dolor? Pobre amor que nos vio a los dos llorar y nos hizo también